Vamos a hablar de lo siguiente, por qué Monterrey se está convirtiendo en la capital de inversión inmobiliaria del país. Yo tengo cerca de 18 años o 20 años dedicándome a esto y bueno, la experiencia de los últimos años que he tenido, pues hemos visto cómo ha ido creciendo el mercado, ¿no? Cómo inclusive gente de otros lugares, inclusive de Ciudad de México, que era un mercado que se movía por sí solo, están ahorita buscándonos por acá. Por aquí de Puebla, de McAllen, de Culiacán, bienvenidos todos y bueno, pues mucha gente de Monterrey, ¿no? Bueno, yo les decía que veo yo que Monterrey se está convirtiendo de alguna manera en la capital de inversión inmobiliaria del país. Cuando queremos vender o cuando queremos comprar un desarrollo inmobiliario, muchas veces nos queremos enfocar en cómo es el desarrollo, cómo es el material y todo eso, pero lo cual está perfecto, ¿no? Pero si quisiéramos entrar a un mercado, si quisiéramos entrar a un producto, pues, ¿qué es lo que haríamos primero? Pues un estudio de mercado, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, los datos que les quiero yo dar ahorita, pues es prácticamente los datos que hubiera en un estudio de mercado para que supiéramos todos qué tan sólida, primero, qué certeza económica tiene Monterrey. O sea, si yo voy a invertir en algo, me gustaría saber qué certeza económica hay, ¿no? Entonces, bueno, primer lugar, si yo voy a meterme a vender departamentos o si yo quiero comprar un departamento para invertir, primero, ¿de qué tamaño es el mercado? Si quieren ponerme el primer slide para que veamos un vistazo y hablemos un poquito de eso. Todos los datos que les voy a dar están sustentados. El primero que les voy a dar ahí del lado izquierdo de su pantalla, ven la República Mexicana, datos del INEGI. La ciudad de Monterrey es ahorita la más grande, la segunda más grande del país. No estamos hablando ya de arriba de 5 millones de habitantes, ¿verdad? Que hay ahorita, ¿no? No sé si han oído hablar de lo que es el bono demográfico de un país o de una ciudad. Esto es una pirámide, la que está al lado derecho, que habla del tamaño y en qué edad está la población, ¿verdad? Y eso te da qué tan sano económicamente está una entidad. Si vemos el caso de Monterrey, podemos quitar esto aquí para poderle dar un vistazo, nomás para ver ahí que pueda yo también alcanzar. Entonces, bueno, si ahí ven el bono demográfico de Monterrey y ven esa pirámide, es una pirámide muy sana. Hay países, otras entidades que de alguna manera, la parte de arriba son los más grandes y la parte de abajo son los más chicos. Pero si se ven cuánta gente hay entre los 24 y los 50 años, pues estamos hablando de alrededor del 60% de la población, ¿verdad? Que es una sociedad. ¿Quién es el mercado natural de los bienes raíces? Esa edad, ¿no? Si estuviéramos hablando de un producto que es para bebés, ¿verdad? Pues tuviéramos un mercado también alto. Pero siempre al hablar de bienes raíces tenemos que enfocarnos cuál es el mercado, ¿verdad? Entonces decir, yo soy asesor inmobiliario, ok, ¿a cuántas personas en Monterrey les puedo vender? ¿Qué tan grande es el mercado? Pues ese es el tamaño del mercado. O yo estoy pensando, o mi cliente, o yo estoy pensando en comprar, o mi cliente está pensando en comprar, ¿qué tanta población le puede vender, verdad? ¿Qué tan fuerte es ese mercado? O sea, esto es de qué tamaño es el mercado. Entonces ya vimos que es la segunda ciudad de Monterrey, de México, perdón. Al ser la segunda ciudad de México, es de las ciudades más grandes de Latinoamérica. ¿Por qué lo digo esto? Vamos a ver el siguiente slide. Hay un estudio de la ONU, que aquí también se los comparto y lo pueden googlear. Ese estudio habla de la migración de zonas rurales a zonas urbanas, es decir, de ciudades chicas a ciudades grandes, a las ciudades más grandes. Ese estudio lo llaman "Las ciudades grandes serán aún más grandes". Y habla cómo en 1970 un 35% de la población vivía en las grandes ciudades. Más o menos en estas fechas, en el 2022, un 55% de la población vive ya en grandes ciudades. Y la ONU dice que para el 2050 un 70% de la población va a vivir en grandes ciudades. Es decir, si yo quiero invertir y soy de Monterrey o no soy de Monterrey, es
¿Qué tantas probabilidades tengo de que mi departamento se vaya a rentar? ¿Qué tantas probabilidades tengo de que la zona económica siga creciendo para que lo primero que voy a tener, a lo mejor lo quiero para vivir, pero a lo mejor también lo quiero para rentar? ¿Qué tantas probabilidades tengo? Pues aquí la ONU, no son datos que nosotros estemos diciendo, ¿verdad? O sea, la ONU lo está diciendo, las ciudades grandes serán aún más grandes. Entonces, aquí nomás para que sepamos, según estos datos, en el 2050 el 70% de la población va a vivir en grandes ciudades. Es decir, Monterrey va a ser más grande, sí o sí. Después ahí al lado hay una tabla, que esos son fuentes de la INEGI, donde hablan cómo va creciendo desde ahorita al 2030. Entonces aquí estamos viendo cómo tanto la ONU como INEGI están diciendo que Monterrey va para arriba. Ahora, este estudio de la INEGI se hizo en el 2020. Sucedió algo muy interesante en Monterrey, que fue toda la demanda de espacios industriales, ¿verdad? Si podemos poner el siguiente slide. Y ahí precisamente hablamos de, aunque no vamos a presentar hoy proyectos industriales, pues hablamos de una oportunidad muy grande de inversión, ¿no? Todas estas naves industriales. Como saben, los que vivan aquí o cualquiera de México, Monterrey siempre fue considerada la capital industrial del país. Y ese nombre nos lo ganamos desde muchos años hasta el 2019, creciendo nuestra industria 300,000 metros cuadrados al año. O sea, se hacían 300,000 metros cuadrados de naves industriales. Toda esa industria, pues obviamente es gente que viene a vivir, que requiere de oficinas, que requiere de comercio, que requiere de todo esto, ¿no? Y estos, como ven, fue hasta el 2019. Pero después, y este estudio anterior de INEGI era hasta el 2020, después en el 2019 y 2020, que fue en la pandemia, crecimos a 500,000 metros cuadrados al año. Es más, crecimos de 300 a 500. Hubo un boom industrial que siguió creciendo y creciendo. Nuevamente vino más gente a vivir, hay más necesidad de oficinas y más necesidad de comercio. Y esto fue durante la pandemia. O sea, en la pandemia salimos muy fortalecidos. Aún después de la pandemia, siguió creciendo aún más. 2021, 2022 y 2023 estamos hablando de 1,000,000 de metros cuadrados de naves industriales. Más crecimiento, más población, más necesidad de comercio, más necesidad de oficinas. Ahí, para sustentar esto, ahí les pongo al lado un estudio de una empresa que se llama Solili, que hace estudios pues, de mercado de distintas cosas, y pone a Monterrey en el segundo trimestre del 2022 en primer lugar de la República, ya con 450,000 metros en el segundo trimestre, o sea, al mes 6. Ese año se terminó con 1,000,000. O sea, es decir, somos la ciudad en donde más se están haciendo parques industriales y más se están haciendo. Ojo, se ha hablado mucho de Tesla, que viene o que no viene. En todos estos metros que están aquí, no estamos contando Tesla. Es decir, ojalá y venga, qué bueno, pero no es algo de lo que de alguna manera dependamos, ¿no? Entonces, esto está trayendo un montón de construcción. La construcción detona otras áreas muy importantes como el concreto y el acero. ¿De dónde son esas empresas? También de Nuevo León. Entonces, esto hace y crea una economía fuertísima en Nuevo León, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver por ahí unos slides también donde hablamos de toda esa parte de Nuevo León, ¿no? Ahora, siguiente slide. Vamos a ver cómo ha crecido Nuevo León en los últimos años en cuanto a su densificación. Los que sean de aquí se van a dar cuenta que de alguna manera nos quedamos un poquito atrás en la cuestión de edificios. Y pues obviamente hoy se requiere que haya edificios. En los últimos 40 años la población de Monterrey creció 80%. 80% creció, ¿verdad? Si nos vamos a los datos de la ONU y todo eso, cómo creció del 2000 en los últimos años, pues también se avala con esto, ¿no? Entonces, creció 80%, pero la mancha urbana, es decir, el espacio en el que habitamos, creció 800%, ¿verdad? Ahí en la grafiquita se van a dar cuenta de algo, ¿no? Digamos que éramos 10 personas que vivíamos en un espacio, como viene ahí el espacio de abajo, y ahora somos 18 que vivimos en un espacio mucho más grande, ¿no? Esto trae una necesidad de densificar.
Por lo cual, todas las nuevas inversiones, todos los que estén pensando en invertir, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es obviamente migrar a los edificios. Sí o sí, Monterrey va a ser más grande, hay una necesidad de densificar y hay una necesidad de irnos hacia edificios, ¿no? Entonces, esto es una justificación de por qué nosotros estamos haciendo edificios y por lo cual creemos que es a donde hay que migrar a invertir. Ahorita en el siguiente slide que ya nos van a poner, vamos a ver de qué tamaño es la economía de Nuevo León. Para que se den una idea, la población del área de Nuevo León, en todo el país, sumamos un 4.6% de la población. Somos un 4.6% de la población, pero que aportamos el 8% del PIB. O sea, producimos mucho más del tamaño en que somos, ¿no? Creo que somos la entidad que más produce, con otros datos también que lo justifican, ¿verdad? Como pueden ver ahí, de cada $4 que se invierten en México, uno se invierte en Nuevo León. O sea, el 25% del dinero que llega a todo el país se queda aquí. Entonces, esto es datos que vamos primero de qué tamaño es el mercado, qué expectativa hay con esto del crecimiento, lo que vimos ahorita del bono demográfico, qué lo está causando, como esto de las naves industriales. Ahora, ¿por qué ha crecido esto de las naves industriales? A lo mejor ya escucharon. Hay algo que se llama el nearshore, donde muchas de las empresas de Estados Unidos que antes hacían su producto en China están buscando otra opción para hacerlo y obviamente por la cercanía se escogió a México. ¿Por qué buscaron otra opción? Muy simple, se le pusieron aranceles más altos al producto chino que entra a Estados Unidos y buscaron otra opción, dentro de los cuales pues México está beneficiado y entre ahí obviamente Nuevo León. Y por otro lado, y eso lo conocemos todos, el crecimiento del e-commerce. Todas estas, antes comprábamos una televisión que la comprábamos en una tienda, ¿no? Probablemente las tiendas ya no están creciendo, la tienda ya no existe, pero la televisión sí. Probablemente lo que pasa ahora es que la televisión, pues ahora duerme en una bodega. Entonces de ahí está viniendo también ahí el crecimiento, ¿no? Entonces somos el 4.6% de la población y producimos el 8% del PIB, ¿no? En el siguiente slide, nomás para regresar ahorita a lo que veíamos del crecimiento, como ahí a partir del 2020 empieza este crecimiento de Nuevo León, pero el INEGI cuando hizo ese estudio, pues no estaba sucediendo todo esto del nearshore y del e-commerce, donde estamos siendo muy, muy beneficiados, ¿no? Entonces, bueno, ahorita en el siguiente slide y antes de pasar a ver nuestro primer proyecto, hay dos maneras de producir dinero, ¿no? Uno es trabajar por el dinero y la otra es que el dinero trabaje por nosotros. Y para eso hay solamente tres opciones, ¿verdad? Cuando quieran comprar ustedes un bien raíz o cuando ustedes le vayan a ofrecer a alguien un bien raíz, siempre tiene que compararlo contra estas variantes, ¿no? Pueden tener su dinero en el banco, lo cual es muy seguro, y pueden pueden obtener intereses, ¿verdad? Pueden tener intereses, pero el dinero nunca va a crecer. O sea, el dinero se va a quedar ahí porque, pues si de alguna manera vivimos de los intereses, se va a quedar ahí. Después tienes las acciones, las casas de bolsa, ¿no? Que sí es un mercado que hay que estudiar, sí es un mercado hay que estar pegado todos los días ahí y es un mercado que de alguna manera produce muchos nervios, ¿no? Porque hay que estar ahí. Y como ya lo hemos visto, una acción sube un montón y el otro día baja mucho, entonces pues eso es un mercado pues obviamente muy, muy bursátil, muy, muy volátil, ¿no? Y la otra cosa es los bienes raíces, que en mi gusto es la mejor manera de cuidar y acrecentar el capital. Yo les voy a dar aquí un ejemplo que le decía a alguien hace poquito a una familia, ¿no? Decía, si tú quieres dejarle a un hijo, vamos a poner una cantidad grande, ¿no? 10 millones de pesos. Le digo, bueno, pues a lo mejor el día uno se va a ir a comprar un carro de 1 millón de pesos, ¿verdad? Entonces, si se los dejas en el banco, ¿no? Y vive de sus intereses. Eso es una desventaja, la accesibilidad. Y la otra cosa también es que si tú vives de tus intereses, pues tu capital se va a ir haciendo cada vez más chico, ¿no? Pero de otra manera, si tú le dejas probablemente una bodega que cueste 10 millones de pesos, pues a lo mejor le van a pagar por ahí 80, 90 mil pesos al mes por el resto de su vida y esos intereses se los puede gastar. ¿Por qué? Porque el bien raíz va a crecer siempre. Entonces, de las tres opciones que alguien tiene para que su dinero trabaje por él, ya sea banco, acciones y bienes raíces,
pues yo casi y concordarán que probablemente los bienes raíces sea lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, esta primera parte lo que queríamos era sustentar por qué Monterrey es una muy buena opción para invertir, datos que lo hacen decir de qué tamaño es el mercado, cuánto dinero hay en Monterrey y qué es lo que está haciendo que esto crezca más, ¿no?